Tenemos un compromiso con la información. Tenemos la palabra de alguien que buscábamos muchísimo, nos dio la chance de conversar un ratito. Antes que eso, tenemos justamente el audio, el momento que dio pase a esta entrevista, a este intercambio, porque queremos saber qué responde a una dura frase que tuvo el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando en la pseudo entrevista que concedió el sábado a la noche, se refirió a las acusaciones que pesan en su contra. A ver qué decía el expresidente. ¿Y vos tenés muchas causas? Decenas que me han hecho desde la época de la ciudad, que se van cerrando, porque más allá de que acepto críticas, acepto que haya gente que no está contenta con lo que hayamos hecho, no haya creído en lo que hicimos, pero nuestro gobierno fue un gobierno correcto. O sea, ninguna denuncia es de un competidor que perdió una licitación en manos de otra empresa porque se acomodó la empresa, no, son todas cosas que hacen los tailades de la vida, que son estrambóticas. Los tailades de la vida, un concepto bastante peculiar del expresidente cuando le hablaron de las causas que pesan en su contra. Y para saber de ello vamos a charlar justamente con Rodolfo Tailade, diputado nacional por el Frente de Todos. Rodolfo, gracias por hacerte el momento para charlar. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Encantado, Rodolfo. Gracias por el tiempo. Puntualmente, ¿cómo tomaste? No sé si la has escuchado, si la has analizado, ¿qué has hecho con la frase que ha dicho el expresidente respecto a tu persona? Sí, no lo vi mucho. Por supuesto que en directo no iba, no estaba en condiciones de tolerar eso, digamos, el programa en sí, ¿no? Sí. Después leí, por supuesto, repercusiones y demás. No, qué sé yo, me parece dos cosas. Primero, el presidente es una máquina de levantar, el expresidente es una máquina de levantarme, digamos, ¿no? Porque ya en su momento en la entrevista con Majul habló de mí y de mis denuncias, ahora vuelve a ponerme, digamos, un poco en el centro, pero eso como una reflexión más, si se quiere, personal. Ahora la reflexión política o digamos un poco más general es la siguiente. Mauricio Macri ya cometía delitos cuando yo tenía 12 años, digamos. Yo estaba en no había terminado la primaria y él ya estaba cometiendo delitos. Por ejemplo, el vaciamiento o lo que fue la estatización de las deudas del grupo SOCMA por parte del Banco Central en el 82, las cloacas de Rousselot pocos años después, el contrabando calificado de autos. Yo no tenía, ni siquiera había terminado la secundaria cuando este hombre ya cometía delitos. Entonces, que trate de relativizar o de reducir que las denuncias que tiene se las hice yo solamente, me parece que nada, busca confundir a la gente. La gente tiene que saber. Yo le hice denuncias a Macri a partir de que él asumió como presidente de la Nación. Como jefe de gobierno nunca le hice ninguna denuncia y tenía 250 denuncias. Que por supuesto la mayoría nunca prosperó porque tiene un aceitado control de prácticamente todo el Poder Judicial o los sectores más importantes, más poderosos del Poder Judicial. Pero las denuncias no son contra Macri, no nacieron conmigo, ni van a terminar conmigo. Rodolfo, en ese aspecto, porque vos justamente hablaste de esta fijación que tiene el expresidente con tu persona, probablemente buscando algún chivo expiatorio, porque más allá de las denuncias que has hecho, hay muchas personas más que han denunciado, vos lo has dicho, incluso desde antes de tu ingreso en la función judicial y pública. Hay un caso emblema que es el de Pepín Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales de Macri, con captura internacional pesando sobre él, que nos permite, a los que quizás no estábamos tan en tema, entender más sobre cómo funcionaba el Poder Judicial y cómo funciona el Poder Judicial en torno a la oposición, en torno al poder concentrado. En ese sentido, ¿no? Para quienes aún estamos explorando el tema, conociendo, ¿es correcto decir, en tu opinión, que había un poder parajudicial durante el macrismo? ¿Por qué aún el presidente Alberto Fernández tiene reservas o acciones limitadas por el propio Poder Judicial? Digo, ¿es tan grande el poder que concentra el Poder Judicial en nuestro país y tanto puede domesticar al poder de un mismo presidente? Empiezo por lo último, sí. Claramente tiene un poder inmenso el Poder Judicial.
la capacidad de daño, de generar consecuencias en la vida de los argentinos es indiscutible. Los que tratan de relativizar esto, de invisibilizar este poder, es porque justamente son cómplices, digamos, son los grandes medios de comunicación y la derecha argentina los que señalan que no hay, que digamos que la justicia está siempre, o el poder judicial está siempre, digamos, y que siempre bajo un intento de disciplinamiento por parte de los poderes políticos, que es un poder que siempre está luchando por su independencia. Toda una mentira más grande que una casa, digamos. Es decir, el Poder Judicial hace lo que quiere en este país desde hace 25 años. Entonces, claramente tiene la posibilidad de condicionar políticas públicas, condicionar el poder político de un presidente, como lo ha hecho con Alberto. La Corte en 2 o 3 oportunidades, en el caso Brugli y Bertuzzi, en el último fallo por el DNU que planteó Rodríguez Larreta, digamos, claramente hay un poder inmenso que digamos que la ciudadanía no tiene posibilidades de controlar. No hay rendición de cuentas, no hay explicaciones. Bueno, eso es, si se quiere, la cuestión distintiva de alguien o de algo que tiene mucho poder, digamos, no tiene ninguna intención, y además no hay mecanismos ágiles o eficientes para lograr que rindan explicaciones, que rindan cuenta de sus actos los jueces. Por eso, digamos, ha sido para los movimientos populares el Poder Judicial en los últimos años su más grande enemigo. Lo que fue en su momento las Fuerzas Armadas, hoy el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en los 70, si querés en los 60, de alguna manera el brazo ejecutor de las políticas de dominación, hoy las representa el Poder Judicial, con lo cual su poder es claramente muy, muy significativo. Y respecto a la primera parte de la pregunta, no, yo no hablaría de un poder parajudicial, porque no necesitaron, digamos, crear estructuras paralelas que, digamos, reemplacen las funciones del Poder Judicial. Claro. Lo que hicieron fue usar el Poder Judicial para sus objetivos. Entonces, acá no hubo parajudicialidad. Directamente el Poder Judicial fue el encargado de ejecutar gran parte de las políticas de persecución, de las políticas que de alguna manera se traducen en el concepto de lawfare en nuestro país. No hubo necesidad de armar estructuras paralelas que reemplazaran al Poder Judicial. Con el Poder Judicial, claro, totalmente alineado, les bastó para hacer todo el daño que hicieron en 4 años, en todo sentido, en materia de libertades, con los espionajes, las causas armadas, las prisiones preventivas ilegales, etcétera, sino también en materia de digamos, políticas económicas y sociales, ¿no? La justicia no detuvo absolutamente ninguna de las barbaridades que en ese sentido llevó adelante el macrismo, ¿no? Entonces, claramente no hubo nunca necesidad de recurrir a la parajudicialidad, claro, porque con el poder judicial oficial estaban absolutamente cubiertos de todo lo que buscaban hacer. Rodolfo, sé que el tiempo no abunda, pero para comenzar a concluir, te quería comentar algo que charlaba con algunos pares comunicadores, muchos simpatizamos con el gobierno, y circulaba este tema, ya que sos uno de los legisladores, diputado, en realidad diputado nacional, que más está en temática judicial. Existía es un rumor porque no hay nada comprobado, esta teoría, como la queramos llamar, de que entre Alberto Fernández y Mauricio Macri existió una suerte de pacto de no agresión, en donde por una cuestión de gobernabilidad, de
cuestión social, el nombre que le queramos poner, se había pactado, entre comillas, y la palabra no es muy fuerte, que Macri no fuera a la cárcel, o que no atravesara un proceso judicial fuerte, mientras sea líder o parte de la oposición. Ya que sos un referente de la rama judicial del Frente de Todos, ¿qué sentís al escuchar estas versiones? No, me parece que es una lectura muy equivocada, digamos, de lo que ocurrió, si querés, en este año y medio de gestión de Alberto. Acá no hubo ningún pacto de nada, porque si no nos hubiese entendido, por ejemplo, que hoy estuviera la causa por espionaje ilegal, estuviera tocándole la puerta a Macri, digamos, ¿no? Están procesados Silvia Magdalena y Gustavo Arribas, no hay, digamos, más allá de el resto de las investigaciones por corrupción, en este caso por espionaje ilegal, sí avanzó mucho, y la verdad que si realmente hubiera existido ese pacto, no podríamos imaginar, digamos, el avance de esas causas. Lo que me parece que la lectura correcta que hay que hacer de esta etapa es que Alberto eligió una estrategia de no confrontación con el Poder Judicial, buscar acuerdos, buscar puentes de entendimiento con ese sector. Uno después puede ¿no? decir, estuvo equivocado, no, y yo tengo mi opinión y si querés te la doy en un minuto, sí, pero me parece que el presidente hizo esa apuesta, digamos, que bien ajustado a la ley. Eso sí es demócrata, eso sí es propio de un republicano, intentar conversar con un sector que claramente le hizo mucho daño, no solo al país, sino también puntualmente al sector político que representa el presidente. Por eso el presidente, me parece, no eligió un camino, si se quiere, de mayor agresividad, pretendiendo, qué sé yo, reformar la Corte, cosa que se hubiese hecho de entrada, o cuestionar duramente los tribunales o los núcleos de poder que fueron los responsables entre tribunales de esta barbarie, la Cámara Federal, los jueces de primera instancia Comodoro Pi, las fiscalías, el propio Casal, la Cámara de Casación y por supuesto la Corte. Todos esos dispositivos están prácticamente intactos, en función de una estrategia que eligió el presidente, que después se demostró que por ahí no era la mejor. De hecho, el presidente mismo la corrige el 1 de marzo de este año en el discurso ante el Congreso, plantea otro esquema, digamos, ¿no?, de abordaje de este problema. Pero durante un año y medio lo que se estuvo tratando de hacer es evitar una confrontación que ahora está muy claro, jamás tuvo recepción de parte del Poder Judicial. El Poder Judicial se dedicó, y sus representantes gremiales o representantes ad hoc, siempre estuvieron bombardeando las decisiones del presidente. Hoy está muy claro esa situación a partir de la ley de reforma del Ministerio Público. Hace 4 años, en el 2017, el macrismo impulsó una ley que es exactamente la misma que estamos llevando a cabo o intentando llevar adelante nosotros. Y en aquel momento era una propuesta de modernización del Ministerio Público, de ponerlo de una propuesta superadora que ponía al organismo digamos, a la altura de los tiempos, y hoy es un ataque a la democracia. Entonces, este tipo de cosas nos da la pauta de que esta gente no tiene intenciones primero de cambiar, de transformar el Poder Judicial. Quieren que siga siendo esta basura que es ahora. Y por otro lado, que nunca tuvo ninguna intención de llegar a acuerdos con la política, con el poder político, para justamente avanzar en reformas, en reformas estructurales que tanto necesita el país, la sociedad argentina. Entonces, lo que ocurrió fue eso, probablemente una estrategia que se reveló equivocada, que el propio presidente después modificó. Durante un año y medio se tuvieron, con la gestión de la ex ministra de Justicia, la doctora Lozardo, digamos, hubo algunos, digamos, era una gestión que no quería confrontar, pero
la verdad, en un momento nos dimos cuenta que nosotros no confrontábamos, pero ellos nos pasaban por arriba. Entonces hubo que modificar ese esquema. Aparece el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, sí, con una impronta, digamos, más acorde a lo que al momento. Y bueno, y ahí sí se victimizaron estos sinvergüenzas, ¿no? Lo que antes era negarse a generar acuerdos, ahora era directamente vienen por nosotros. Bueno, una gran farsa todo, que me parece que lo que indica es que tuvo razón el presidente en la nueva estrategia que informó el 1 de marzo ante la asamblea, ¿no? Y me parece que tenemos que avanzar un poco más. Yo tengo ideas que por ahí no son las del gobierno, pero digamos, yo no creo que sea posible iniciar un camino de transformación del Poder Judicial sin cambiar la Corte. O sea, no podemos sacar a estos 5 sinvergüenzas que hay hoy, ¿no? La verdad, están jugando a la política, es muy patético todo lo que está ocurriendo en relación con la Corte. Y Rodolfo, en ese sentido, porque es algo que, venga también al caso, arrancamos esto con la fijación del expresidente para con tu persona, eso me pasó a mí a muchos comunicadores, que si bien obviamente ya te conocíamos, obviamente tentó a googlear y empezar a leer más sobre lo que venís proponiendo, lo que venís charlando, lo que venís difundiendo, y esto de la reforma, la modificación de la Corte, uno busca antecedentes, y está el caso de Néstor Kirchner, con un proceso de juicio político que luego fue acortado por las renuncias, ya conocemos esa historia. En ese sentido, la plataforma o la vía en que a vos te parece más concreta para arribar a eso, suponiendo que el Frente toma tu propuesta y la lleva a cabo, ¿cuál sería? ¿Cómo la explicarías para alguien que curiosea en la materia y quiere saber más? Mirá, acá hay un problema. Cuando Néstor hizo el proceso o inició el proceso de juicio político de varios miembros de la Corte, era una Corte de 9 miembros, sí, y una Corte que venía ya muy desgastada de un montón de macana que se había mandado durante el menemismo. Total. Hoy la Corte no tiene 9 miembros y tiene 5, sí, lo que significa que con 3 firmas, o sea, 3 personas en este país pueden parar una política pública, pueden dar vuelta a cualquier decisión del gobierno nacional. 3 personas, que además tienen un déficit de legitimidad notorio, sobre todo Rosencrantz y Rosati, ¿no? A partir de cómo se dio su ingreso a la Corte, primero a través de un DNU o de un decreto vergonzoso, etcétera. Entonces, el problema es ese, es el número que tiene la Corte, su conformación y el número con el que llegan a mayoría. Claro, claro. Entonces, acá es una ley, es muy simple esto, es una ley que no requiere de mayorías especiales en ninguna de las 2 cámaras. Se cambia la ley que dice que la Corte tiene que tener 5 miembros. Para llevar una Corte no sé, hay que pensarlo bien, pero se puede hablar de una Corte de 15, de una Corte de mayor cantidad inclusive de miembros, pero no podés dejar en manos de 3 personas, y más en manos de 3 reaccionarios, porque cualquiera de los 5 que vas a elegir son 3 reaccionarios, ni hablar si le toca a Rosati, Rosencrantz y Lorenzetti, digamos, el ser la mayoría circunstancial en un caso. Pero lo que hay que ampliar es claramente el número de la Corte, dejar a estos 5 señores o 4 señores y una señora en franca minoría, para que no tengan posibilidades de que con sus operetas puedan torcer alguna decisión. Entonces hay que pensar un número que además está en línea con la mayoría de los países del mundo, digamos. Ningún país del mundo tiene 5 miembros en el máximo tribunal. Qué sé yo, Alemania, Holanda, son tribunales de 30 y pico de miembros, para dar ejemplos muy puntuales. Después, tampoco en la región tenés estos números. Brasil tiene 9, entonces, lo primero que hay que hacer es buscar una Corte Suprema de mayor legitimidad, una nueva conformación y por supuesto
con un número de miembros muy superior al presente, incorporando nuevas perspectivas, incorporando criterios modernos en materia de derecho, pero fundamentalmente de gente que sepa que la Corte Suprema no es un lugar que está, digamos, descolocado del resto de la estructura social. Es una parte más del gobierno de nuestro país. La Constitución dice que el Poder Judicial hace actos de gobierno también cuando dicta una sentencia o cuando controla un acto de otro poder. Entonces, son gobernantes también, gobiernan y tienen que, y como gobernantes o como parte del gobierno, tienen que cumplir con los requisitos que dice la Constitución, que sean representativos, es decir, que representen a la sociedad. Y representar a la sociedad significa también fallar de acuerdo a lo que es mejor para los intereses de todos los argentinos, ¿no? Bueno, eso claramente hoy no ocurre. Es muy claro, Rodolfo. Nosotros con muy poquita anticipación te contactábamos, muy gentilmente te aprendiste a hablar. Es muy claro, no me gusta hablar en términos de titulares ni de hashtag, pero el título 3 personas nos va a quedar en la cabeza por mucho tiempo. Y bueno, sí, porque me parece que eso Esteban, eso hay que... porque estas cosas no se hablan, ¿me entendés? No se conoce la cara de los jueces, de los fiscales, y no se hablan de estas cosas. La gente piensa, porque ese es el negocio del Poder Judicial, de esta corporación nefasta. El negocio es que la gente no entienda nada, ¿me entendés? Que no entienda decir, no, eso es cuestión de abogados, no, eso es cuestión de la sociedad, eso es cuestión de cada uno de nosotros. Los abogados somos una partecita mínima y nosotros tenemos que empezar a desandar ese camino. El lenguaje de tribunales tiene que ser otro, y por supuesto estas cosas, ¿me entendés? No se pueden mantener en la oscuridad. Sí, ha sido muy claro. Hemos comprendido un poco más el panorama, Rodolfo. La verdad que, sinceramente, gracias por el tiempo, gracias por coparte charlando, y obviamente el tema da mucho más claro, así que si te parece... Dale, cómo no. Un abrazo gracias. Grande, a disposición, cuando quieran, muchachos, un abrazo. Abrazo grande, Rodolfo, muchas gracias. A vos, hasta luego. Rodolfo Tailá, de Diputado Nacional por el Frente de Todos, contundente, creo que, de nuevo, odio hablar en términos de hashtag o de titulares, pero el hashtag 3 personas va a acompañar al recorte, al podcast que hagamos de la nota, porque ha sido sumamente claro y real, el poder real, lo que ha descrito Rodolfo Tailade. Fue protagonista de un comentario bastante despectivo del expresidente en el programa de Juana Vial, en la mesaza, y queríamos charlar con él cuanto antes, y él muy gentilmente se ha copado. Es un poco también el rol que tenemos, además de divertirnos con Ian Soler en las secciones un poco más descontracturadas, por fin.